la bienvenida a Federico Malavasi del Partido Unión Liberal en nuestro proyecto de conversar sobre el tema de cultura con los candidatos presidenciales del periodo 2022-2026. Bienvenido. Muchas gracias, agradezco mucho el espacio, el esfuerzo que hacen ustedes, ¿verdad? Porque es multiplicado, porque no solo es cívico, sino cultural. Y estoy muy impresionado con el proyecto. Agradezco mucho la invitación. Gracias. Federico, quisiera que primero hiciéramos como un viaje a lo largo de su vida en el sentido cultural. ¿Cómo fue esa influencia del ámbito cultural en la formación y en la vida de Federico de niño y adolescente? Eh, sí, son muchos, muchos recuerdos. Mi familia es melómana y musical. Mi padre aprendió música por nota. Es bastante académico y además pues, gustaba mucho de la música, gustaba mucho de cantar, tocaba guitarra y gustaba también de la música clásica. Eso marca mucho. Y luego era autoridad en la Universidad de Costa Rica, así que en algún momento pequeño yo lo acompañaba cuando él era secretario general y vicerrector en tiempos de don Carlos Monge a presentaciones del coro de la Universidad de Costa Rica. Eso también lo impulsa a uno desde el kinder pues, a participar en las veladas, a participar en los actos de fin de año. Y luego hay una cosa que a mí me impresiona muchísimo en algún momento de mi adolescencia. Mi madre es invitada por doña Olga Espinach a ir a la casa del artista. La casa del artista funcionaba en un edificio que estaba donde ahora está la Plaza de la Cultura, a la par del Teatro Nacional. Estaba en el segundo piso, era un segundo piso que era como un balcón por dentro. Y abajo ensayaba la orquesta sinfónica, mientras arriba funcionaba la casa del artista. Yo acompañaba a mi madre, conocía a doña Olga Espinach, una persona muy especial. eh, y yo me quedé en el carboncillo, o sea, me impresionó todo lo que se podía hacer con carboncillo y con papel periódico. Mi madre avanzó en pintura, hizo algunos de sus cuadros, pero a mí esto del claroscuro y de las sombras y el trabajo de sombras me impresionó mucho. Pero es que era también impresionante cuando a cierta hora de la tarde empezaba a ensayar la orquesta sinfónica, empezaban a dar ese la, ¿verdad? Posiblemente el concertino era el que empezaba. Y todavía cuando voy a alguna presentación y empiezan a afinar y dar el la, yo siento una cosa, yo no sé si es que segrego endorfina. Entonces se fue dando como una integración del arte, pues en vuelve a un ambiente familiar muy, muy especial. En algún momento, gracias a mi padre, empecé a tocar guitarra, no académicamente como ellos. Mis hermanos menores sí son muy talentosos musicalmente. Humberto el menor, terminó director de la Escuela de Artes Musicales de la UNA, es realmente un genio ahora del saxofón, pero antiguamente del clarinete, es compositor, director de coro. En este momento en el coro polifónico de la Huaca, en el cual yo soy bajo, él es el director del coro. Eh, por allí pasó lo mío, muy amante luego de la literatura, de la lectura, que marca mi vida la lectura. Y de repente estoy cantando en misas, estoy cantando en algún proyecto, estoy cantando en algunas cosas, armando coros de barrio, otras cosas. Y cuando entro a la Asamblea Legislativa, Luigina Gracioso me pide que me sume al coro que es de la cooperativa de la Asamblea, pero la gente lo presenta como el coro de la Asamblea. Y claro, Luigina muy viva, yo afinadillo y que toco guitarra le salvaba la tanda en el coro. Pero cuando salgo de la Asamblea Legislativa, Luigina y Ada Castro me piden que solicite ingreso al coro de Lupe González, Alfa Omega en aquel momento del proyecto. Conozco a Lupe González de muy, muy grata memoria, ¿verdad? Muy querida. Empiezo en ese coro, luego ella nos pide a algunos un esfuerzo más, crea Quadrivium Ensemble y termino aprendiendo a leer música de viejo, no leo tan bien, haciendo papel de bajo, que es muy difícil a lo que uno está acostumbrado a llevar melodías, integrándome a un coro y le cuento yo a la gente
que cuando llegué a cantar ya en un coro polifónico, entendí el trabajo de equipo como nunca lo había entendido. O sea, Ahí, don Federico, entonces yo pienso que usted es una persona que tiene clarísimo el papel de la cultura en una sociedad y en la formación humana como integralidad y como completud. pues sí, sí, sí. Sí, esta cultura, a ver, eh, yo soy de una generación a la cual complicaron diciéndole que cultura era todo lo que el hombre hace y deshace. Ujú. Entonces, a veces uno tiene que hablar de la cultura con mayúscula o del tema cultural para separarlo de lo otro, porque a veces si usted lo separa, usted es un discriminador. Y a veces si no lo separa, de usted es un insensible. Entonces, yo tengo claro estos ámbitos, pero crecí en una generación a la cual en la universidad y en algunos otros ámbitos le era prohibido hablar de esa cultura con mayúscula, ¿verdad? Pero sí, sí, muy, muy integrado a eso, digo, de mi hogar, del ambiente. Eh, Cuando mi padre fue ministro de Educación, todavía existía el Departamento de Artes y Letras en el Ministerio de Educación, no se había eh, separado el ministerio en el de Cultura. Y, y por supuesto, yo recuerdo a don Carlos Enrique Vargas como integrante de la Orquesta Sinfónica y sus proyectos. Y recuerdo los cambios que se hicieron, eh, cómo evoluciona Costa Rica, digamos, hacia otros ámbitos. Recuerdo los esfuerzos del Castella. Mis hermanos estaban en el Castella y yo todavía me quejo de que no me hayan puesto en el Castella, pero recuerdo las otras expresiones de teatro, de pintura que tenía el Castella. La gente tiende a identificarlo solo con música, ¿verdad? Como allí hacía don Arnoldo una integración interesantísima. Y bueno, eso claro que sí me marca, claro que sí me marca. Es como una otra parte que tiene uno allí. Por eso ahora en la universidad incluso eh, he emocionado mucho, ¿verdad? Para que tengamos el coro polifónico que provee a algunos alumnos de una formación extra y luego para el tema de crear la Galería de Arte, ¿verdad? Que es un proyecto que se ha visto un tanto interrumpido por la pandemia, pero que es un proyecto que va. Entonces, ahora abordemos a don Federico como político. ¿Cómo, si tiene tan claro el poder de la cultura para enaltecer la vida humana, cómo garantizar los derechos culturales a toda la población desde una perspectiva de un plan de gobierno? Esto está complicado en este momento. Nosotros tenemos todas las desgracias de una sociedad pobre en este momento. Eh, Aunque hay dos Costa Ricas, una Costa Rica que fluye, digamos, la de, sobre todo, las zonas francas, ¿verdad? Que está productiva, está integrada, está con una serie de perspectivas muy halagüeñas. También hay una Costa Rica que está sin presupuesto, con un 30% de pobreza, con un gran porcentaje de desempleo, con un gran porcentaje de informalidad y con una deuda pública muy grande que pesa sobre nosotros, con las restricciones de una regla fiscal, ¿verdad? Y con la amenaza de más impuestos solo para pagar las fiestas del pasado, fiestas que no fueron para todos. Entonces, es muy complejo plantear en este momento más presupuestos, más oportunidades o cómo organizarlos. Yo tengo mucha fe en que si nosotros damos unos golpes maestros en nuestra organización municipal, algunos recursos, oportunidades y espacios van a fluir y también lograr, de alguna manera, encadenar algunos esfuerzos que están en algunas instituciones, como las universidades públicas y privadas, algunas fundaciones y sobre todo eh, poner a algunos empresarios a, a aportar, porque tal vez sí terminan de entender si se les da la oportunidad, ¿verdad? Es que, ¿verdad? Ya hay estudios muy serios, estadísticas que prueban el papel de la práctica cultural que incide en el descenso de la criminalidad en las comunidades, en el descenso de la deserción estudiantil en la enseñanza, en el poder que tiene como consenso social y en la pacificación de las colectividades. Es decir,
algo que va a incidir necesariamente en el desarrollo económico de un país, porque todos estos son problemas que van a terminar afectando la movilidad social de las Sí, yo creo que eso colectividades. es algo que es indiscutible. Eh, yo recuerdo un vecino, don Carlos Aguilar, era un vecino como todos nosotros, pero él tenía sus proyectos de música con sus hijos, luego lo realizaron sus nietos, su hija es una música que participa en todos los proyectos, y él insistía, Federico, es que yo veo que el que desarrolla sensibilidad musical después es muy difícil que se criminalice o que haga otras cosas. Este señor hacía un aporte cívico, él individual, y luego resultó que, bueno, con sus nietos me los he topado en los proyectos de Lupe, a su hija también en algunos de los coros de Lupe, a su nieta, no solo en la universidad, sino en los proyectos. Hay una parte que es de incentivos, hay una parte que es de presupuesto público. El problema que tenemos ahora es que los presupuestos públicos eh, han sido saqueados de diversas maneras y están escasos. En la universidad, que es una universidad privada, hemos La estado, huaca. Ujú, sí, hemos ujú. estado promoviendo un enlace de la Escuela de Arquitectura para administrar algunos proyectos de infraestructura que tiene el CINEM, ¿verdad? Que nos parecen O muy sea, es la importantes. alianza público-privada que es fundamental, Sí, las famosas apps. sí, en este caso es sencillamente una donación del trabajo de estudiantes y profesores para ver si podemos crear algo que llene las expectativas y que sea muy útil, ¿verdad? Un espacio modular para que cuando lleguen esos dineritos puedan hacerse espacios que no sean un límite, sino un proyecto, ¿verdad? Esto es muy importante hablarlo con algunos arquitectos. Don Eric Vidal es un arquitecto que se ha mostrado muy sensible a esto y ya tiene unas cosas interesantes. La pandemia ha suspendido mucho estas cosas. El problema es que cuando la economía nos muestra que los recursos son escasos y cuando los han utilizado tan mal como en Costa Rica, tan mal, ¿verdad? Porque estamos en un déficit fiscal y presupuestario que nos lleva a tragedia. De repente está uno, si el dinero va para la vacunación, si el dinero va para pagar la deuda, y claro, la cultura es el tema de los primeros presupuestos que se recortan y eso es grave. Usted hablaba ahora que el tren es una metáfora. Bueno, tradicionalmente los gobiernos contemplan a la cultura como el último vagón, cuando en realidad puede ser una maravillosa oportunidad. Hay sociedades que a través de las expresiones artísticas han resuelto muchísimos problemas porque también ahora a la gente se le olvida que la industria del entretenimiento, que es otra manera de abordar esto, Ujú. es generadora de tantos ingresos, ¿verdad? Generadora de tantos ingresos y aunque a algunos no les gusta que se comercialice, la realidad es que la comercialización de la industria del entretenimiento es una cosa impresionante, ¿verdad? Se le paga a un artista mucho más que a un obrero, se le paga a un artista más que a un médico cirujano, ¿verdad? Se le paga. Pero no a todos, ¿verdad? Porque los trabajadores de la cultura en el contexto de la pandemia que usted acaba de mencionar han tenido una afectación muy grande. Han sido víctimas. Han sido víctimas porque esta administración, en concreto esta administración, ha sido muy obtusa. Eh, yo he estado cerca de algunos de ellos a través de don Fernando Castro. Eh, ¿Cómo se les puede apoyar? ¿Qué se puede hacer? Y don Fernando me insistía en que nosotros no estamos pidiendo ayuda, estamos pidiendo que nos dejen trabajar. Dice, hemos propuesto actividades con los aforos, con las mamparas, hemos hecho incluso inversiones para que nos dejen trabajar. ¿Usted Eh, cómo lo solucionaría? Es eh, decir, ¿cómo crear esos incentivos o como esa... Tiene que pasar por el Estado, ¿verdad? Que el a Estado ver, garantice... el tema es que se han puesto muy creativos para restringir y muy poco creativos para ver cómo se abre la sociedad. O sea, es muy fácil cerrarla, es muy fácil declarar el estado de sitio. Pero nosotros estamos en un estado de sitio en que no hemos aprovechado la cultura costarricense. Ya hablo de la cultura en general. Se supone que somos un pueblo escolarizado, un pueblo inteligente que podría
más bien poner toda su inteligencia a trabajar en pro de la salud, ¿verdad? Entonces, mira, lo voy a dejar abrir, lo voy a dejar hacer su exposición de arte, lo voy a dejar hacer su concierto, pero Es comprométase a que, es los que, aforos y estas cosas. es que Y la las, gente respondería bien. las prácticas culturales son un componente de la salud mental. Es decir, la salud vista integralmente no puede obviar a la cultura. A ver, uno de los impactos más graves que hemos tenido con este encierro colectivo es que la gente está con depresión y al borde de un montón de daños de otro tipo. O sea, cuando yo pienso que a alguien se le ocurrió hasta cerrar los parques, y cuando yo pienso que la municipalidad de San José tenía que pagar 60 millones extra por mes por mantener cerrados los parques, o sea, le costaba 60 millones de colones al mes mantener cerrados los parques. Yo a En veces cambio, pienso, podría haber contratado artistas del teatro, de la música, de la danza, ¿verdad? O de los con ese recitales dinero, a literarios ver, para que o, haya actividades de esa índole que a la gente la saque de esa o depresión. prestar los parques para eso, sin molestar a la gente. Es que es lo que digo yo, es que se encerraron en no hacer y no entender cómo. A ver, uno de los graves problemas de estas restricciones es que declararon algunas actividades no esenciales. Ujú. Pero la gente vive de estas actividades, entonces, si usted vive esta actividad, a usted la declararon no esencial. O sea, uno a veces dice, pero ¿en qué mente? O sea, Es que se nos olvidó aquella frase tan sencilla de que no solo de pan vive el hombre. Es que es profunda esa frase, suena tan sencilla y la decimos como un cliché, pero significa la salud integral del ser humano, el sentido de la vida más allá de la sobrevivencia, y entonces la cultura sigue siendo concebida como un postre, cuando en realidad puede ser una solución integral a muchos de los problemas, incluso económicos de una sociedad. Usted mencionaba ahora en el paseo que dimos por este hermoso sitio, la economía naranja. eh, es algo que no termina de entender la gente. Había, por ejemplo, un proyecto hermosísimo eh, que yo en algún momento pensé si valía la pena replicarlo de otra manera, que era el que tenía Credomatic con Jordi Antich Sí, de los conciertos, lograban atraer un Festival turismo, Internacional de Música. sí, eh, puso al acceso de mucha gente del mundo la oportunidad de ir a Costa Rica a oír conciertos con alguna gente famosa, coros famosos. Había alguna parte y era que se repartía un poquito de arte por algunas comunidades y en algunos casos también participaban algunos artistas nacionales. Observando ese magnífico esfuerzo, pensaba uno, bueno, ¿y por qué en temporada baja no hacer una cosa nacional también, ahora con artistas nacionales? Venga a tal hotel y oiga tal orquesta, venga a tal hotel y oiga tal proyecto, venga a tal hotel y vea tal teatro, ¿verdad? Pero es una cosa fácil de hacer, ¿verdad? Ahí está la idea, ahí está la idea. Claro, es un modelo exitoso el que hizo Jordi, porque contempla, es una app, alianza público-privada muy bien pensada, que incluso involucra el turismo. Y ahí tocamos un tema importantísimo, que es la autoestima nacional, la autoestima por una identidad costarricense. A veces contemplamos solo afuera, cuando en realidad, y usted lo mencionó ahora, me hizo una lista de maravillosos artistas costarricenses, entre ellos Humberto Malavasi, su hermano, y otros miles en todos los campos, que tenemos que potenciar, ¿verdad? Esa creatividad costarricense que ha estado ahí hace muchísimo tiempo, de una forma creativa. Sí, vea, yo en esto juego de sociólogo y juego de psicólogo. La inversión que ha hecho Costa Rica en el área musical, voy a poner un caso del que estoy más cercano, es notable. Sí. Si ahora estamos en una crisis, eso es otra cosa, pero es notable esa inversión. O sea, hemos llegado a tener escuelas de música en barrios, en cantones. La gente que ahora lee música, que eso es un talento que envidiamos los que no lo aprendimos de jóvenes por alguna circunstancia, es impresionante. La cantidad de instrumentos musicales que se han financiado, subsidiado y repartido es impresionante. No obstante, yo me pregunto a veces, ¿por qué recurrimos todavía tanto al cover? ¿Y por qué no damos un paso como el de República Dominicana, digamos, que tiene tan propias expresiones en el mundo dándole vuelta,
¿qué nos pasa a los costarricenses? Si es que somos medio puñal unos con otros, si es Bueno, que somos medio pero malinches, es que tal vez o... no estamos comunicándonos bien, porque ahora vi el reciente programa de la Orquesta Sinfónica Nacional para este año, contempla a varios compositores costarricenses, ¿verdad? Como Vinicio Mesa, Edín Solís y otros, Benjamín Gutiérrez, porque esa cantera está ahí. Sí, sí, sí. No, no, yo no digo que falte talento, lo que digo es, nos falta un pasito. Yo no sé qué es lo que tenemos que hacer, porque yo esto Yo creo lo que falta voluntad política, pero tal políticas vez, gubernamentales claras, don pero no Federico. sé si es también como sociedad, o sea, ¿qué nos falta para consumir la música nacional o qué le falta a muchos de nuestros talentosos Es que también falta músicos? promoción y apoyo estatal. Es decir, Eh, si en el gobierno, cada vez que se recortan los presupuestos, lo primero que se hace automáticamente, porque ya ni se piensa, es cercenar al Ministerio de Cultura. Es decir, ¿cuál es la concepción suya del Ministerio de Cultura, don bueno, Federico? mi concepción del Ministerio de Cultura es muy triste. Yo tengo un amigo del alma que ha sido ministro de Cultura en varias ocasiones, don Enrique Granados Moreno, es colega abogado, es colega en la universidad, colega de alguna junta directiva y desde hace mucho tiempo, pues amigo personal, e incluso en algún momento lo he tenido que visitar en el ministerio para alguna gestión. Y yo recuerdo que Bernal Jiménez, contendiente político, ya fallecido, decía que el Ministerio de Cultura era una administración atípica, que era un ministro ahí con unas secretarias y una serie de islas que no se comunicaban adecuadamente y que costaba mucho formar los proyectos. Y por algunas razones, entre presupuestarias y otras físicas, en mis visitas yo notaba que había como algún aislamiento. O sea, es una parte que no he tenido yo tiempo de estudiar desde el punto de vista administrativo y político más a fondo, porque hemos tenido algunos gestores, digamos, muy empeñosos, como don Guido Sáenz, ¿verdad? Persona con la que yo discutía mucho, peleaba mucho, pero admiraba mucho, porque una persona, Concretaba. era una persona de una voluntad impresionante y además, como decir, una persona del Renacimiento, porque también era artista, hacía otras cosas, era muy particular. Digamos, él es Un visionario, el además. responsable de la arborización de la sabana. Luego resultó que esa no era la mejor, pero ahí se hizo, ¿verdad? Ahora resulta pues que ahora eso lo llamamos bien impacto negativo porque eran árboles que no eran nativos, pero ahí se hizo. En algún momento se hizo. Sí, pero Eh, garantizó el espacio de la sabana, el del Parque de la bueno, Libertad, el Parque de la incluso Paz. su lucha porque no Y, se hiciera el actual Estadio Nacional era legalmente justificada. Él estaba en lo correcto. O sea, es que a veces nosotros nos entusiasmamos con algún proyecto. Él estaba en lo correcto. O sea, haber construido el Estadio Nacional fue una ilegalidad. El nuevo Estadio Nacional, muy bonito, todo lo que usted quiera, pero es una ilegalidad. Él tenía razón en eso y otras cosas. En algunas discutimos mucho. Es muy amigo de mi padre, además. Pero digo, es una de esas personas que uno no tiene más que admirar y reconocer una voluntad eh, eh, impresionante para hacer cosas, pero también preguntarse uno, ¿qué pasó ahí? O sea, a ver, a, yo fui testigo de excepción, chiquitillo, de cómo el Ministerio de Educación Pública gozaba del palco en el Teatro Nacional, tenía la dirección de Artes y Letras, que era prácticamente parte de lo que luego llegó a ser cultura, manejaba la Orquesta Sinfónica, y cómo en el año 70 esto se pasa a un Ministerio de Juventud, Cultura y Deportes. No tengo claro que tuvieran que estar juntas las tres cosas, porque tal vez el área de cultura puede quedar relegada según lo que le interese más a un ministerio y todavía no terminan de entender el tema juventud. Y tal vez al divorciar el tema de nuestra organización educativa, tal vez cometimos algún pecado. eh, y, y cómo quedó el Ministerio de Educación como seco, ¿verdad? Solo con la parte burocrática. Decían algunas personas, son de broma, que le quitaron lo más bonito que tenía, que era el palco en el Teatro Nacional. sí, esto usted está tocando un tema muy sensible, que es la unión entre educación, entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. Yo sé que ahora está muy complicado desde el punto Ah, de no, vista de servicio civil.
tremendo, pero sería un gran alivio para los maestros y profesores y tener el apoyo de los promotores de cultura, de los trabajadores de la cultura en tantos ámbitos riquísimos en el sistema educativo para promover que esos niños conformen un cerebro mucho más creativo, mucho más concentrado, porque se ha probado también científicamente el aporte de las prácticas artísticas en el cerebro, pero eso también lo hemos dejado de Es lado. que empezamos a divorciar áreas. Me voy a meter a algo que tal vez pareciera que es ocioso de parte mía. Los Juegos Nacionales. Los Juegos Nacionales son un proyecto propio, aparte, separado, divorciado de todo. ¿Por qué no lo integramos a la organización educativa? Hubiera sido más fácil y no tenemos la tristeza de suplantación de identidades, de falsificación de edades y otras cosas que me ha correspondido ver en la organización deportiva. Don Federico, es que ya nos queda pocos minutos y vamos a aprovechar el tiempo de esta forma. ¿Cuáles serían sus prioridades en el ámbito cultural? En primer lugar, el tema de evitar tantos problemas de acceso. A ver, ahora conversaba con algunos compañeros en los proyectos que tienen aquí en este centro. Por ejemplo, si tienen que dar un concierto, les va a caer a cama, pidiéndoles el permiso de derechos de autor, cuando pudiera ser que es un cantautor que va a cantar sus propias canciones. Entonces, de repente, el piso para funcionar es demasiado alto en este país. Y no sé si ya les cayeron con la Caja Costarricense de Seguro Social y con todo el tema de permisología que tiene este país. Bueno, estas cosas hay que racionalizarlas. Hay que racionalizarlas. Luego, el garantizar los presupuestos. Por lo menos no recortarlos, garantizarlos. Pero ¿Verdad? digamos, Porque, en ese tema de la caja, los trabajadores de la cultura también deben estar cubiertos por el bueno, sistema. entonces tenemos que idear cómo. A ver, uno de los problemas que tenemos en general con la caja es que la caja no acepta que la gente se asegure por ingreso real o salario real y jornada real. ¿Verdad? Entonces, algunos trabajadores de la cultura no están, digamos, asalariados o recibiendo prestaciones los 30 días del mes, por decir alguna cosa, sino que los contratan fin de semana y no solo al artista, ¿verdad? Sino todos los que están detrás, Es que ¿verdad? hay especificidades que ¿Verdad? precisamente son Este, un plus de la cultura, es decir, las entonces, especificidades creativas. de ahí estas personas deberían poder hacer, digamos, si lo que recibe un sonidista, por ejemplo, son 20,000 colones por cada fin de semana y lo que va a recibir en algún proyecto son 80,000 colones al mes, de que lo dejen asegurarse por eso, que lo dejen asegurarse y cada mes se mete en planilla, ¿verdad? O se asegura voluntariamente o como independiente que lo sea, pero por los 80,000 colones que recibe, ¿verdad? Entonces la caja va a decir, no, es que yo necesito que sea por lo menos por el salario. No, déjelo que se asegure por la realidad. Con eso vamos Sí, entonces es un tema de burocratización que hay que es un tema de solucionar. reglamento y es un tema eh, que no solo afecta a los trabajadores de la cultura, sino a todo el país en general. Es el responsable que mucha gente se vaya a la informalidad o de que no haya empleabilidad también, porque hay gente que podría emplear a otros en jornadas menores, pequeñas, de fines de semana, y que son oportunidades de empleo y de estar asegurado. Eso es un reglamento de la Caja Costarricense de Seguro Social. Eso es cuestión de que cuando se nombre el presidente ejecutivo de la Caja se le diga, señor, usted va con este encargo y los directores de la Caja van con este encargo. La gente se podrá asegurar por el ingreso real de acuerdo con la jornada real. Con eso solucionamos temas de caja y solucionamos temas de calle muy importante y de paso a la economía naranja le damos un apoyo. No van a ser perseguidos, sino que más bien van a ser admitidos por lo que en realidad producen, ¿verdad? Porque a veces la gente ve lo que se recauda en alguna actividad y dice, es un montón de sí, pero distribúyalo en el año, distribúyalo en temas, distribúyalo en lo que gana cada cual para que sea el ingreso real. El otro tema es el tema de la permisología que termina en una tramitopatía costarricense. Es que nos vamos en permisos. Y pareciera que hay funcionarios que están por el no hacer que por el hacer. Entonces me parece que ese es un tema que hay que racionalizar absolutamente. El otro tema es el tema de los incentivos. A mí me parece que así como hay una normativa que permite que usted pueda dedicar su impuesto sobre la renta a la construcción de templos católicos, ¿verdad? Bajo ciertas reglas especiales, debería haber
un incentivo para que las empresas inviertan en cultura. En mi criterio, esto va a tener una ventaja sobre una burocratización, porque a veces en la burocratización el jerarca administrativo es una unicidad de pensamiento. En cambio, si nosotros damos un estímulo a los empresarios, vamos a tener diversidad, ¿verdad? Entonces, pues habrá alguno que prefiera la plástica, alguno que prefiera la música, alguno que esté con la literatura. Hay que hacer un esfuerzo por la integración de las labores que hacen las universidades públicas, que todavía son las bendecidas en el sistema con el presupuesto, y lo que pueden hacer una serie de instituciones privadas, también universidades, que en algunos casos están muy castigadas por este país. Yo presido una entidad que es una fundación, pero por ser universidad, aunque sea una fundación, tienen que pagar impuestos sobre la renta. Entonces terminamos cobrando matrículas para pagar impuestos sobre la renta. Que nosotros hagamos galería de arte y que hagamos un proyecto de coro polifónico y otras cosas es porque hacemos un milagro de administración. Pero el Estado nos está castigando y de esta manera está castigando mucha iniciativa privada. No hay incentivos claros hacia las actividades culturales en las empresas privadas. Y luego, en esta parte que usted habla de las alianzas, bueno, nosotros hemos logrado, desde la gestión privada, desde la gestión de distintos proyectos, encadenar algunos municipios. Hay algunos municipios a los que les sobra dinero, ¿verdad? Entonces tienen plata hasta para votar. Algunos municipios a los que no les sobra, pero hay que sensibilizarlos, porque son los espacios naturales en las comunidades. Claro, para la descentralización. Para crear cosas. Vea, muy joven, yo tuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos y en alguna visita que se hacía alguna cosa, estaba en un high school, estaba en el gimnasio del high school y de repente empecé a ver unas urnas y empecé a percatarme de que una era la urna de los bomberos, otra era la del club Rotario, otra creo que la del club de Leones, otra era los Boy Scouts y no sé cuántas otras cosas había. Y le pregunto al director del high school, que era un chamaquillo, que qué era lo que pasaba. Decía, es que este es el gimnasio del high school, pero también es el de la comunidad. Se integra a la comunidad. Entonces pensaba yo, qué maravilla es cuando las cosas se usan tan activamente y racionalmente, y en cambio nosotros encontramos en un país tan pobre que hay un salón de la asociación comunal que son 4 latas, que sirve para muy poquitas cosas, que hay un gimnasio y una escuela que no se puede usar más que para las clases de educación física, que hay un colegio que tiene otro gimnasio que tampoco se puede usar de noche para nada. Entonces uno dice, la comunidad no tiene estos espacios. Bueno, incentivemos el uso de estos espacios. Muchos de estos gimnasios son escenarios naturales, sirven para un montón de cosas más. Y si nosotros logramos integrar esto de alguna manera que tiene que ser inteligente, y en el caso de empresa privada, a través de ciertos incentivos, nosotros vamos a tener una multiplicación de las actividades. Claro, excelente, don Federico. Usted planteó temas importantísimos, como los incentivos a la empresa privada en cuanto inviertan en cultura, en racionalizar los recursos en las comunidades e involucrar a las municipalidades para esta descentralización cultural. Como se nos acaba el tiempo y ha sido una conversación sumamente rica, queremos invitarlo a que nos toque la guitarra y entonces grabarle esa faceta suya, y si canta, mejor todavía. Yo soy guitarrista de charagachanga, ¿verdad? No soy como mis hermanos que aprendieron música. Vamos a ver si está afinada. Está bastante afinada. Yo hago un pequeño ejercicio antes de cantar las misas, nada más para ver si la guitarra responde. Mira qué cara más feliz tiene con su instrumento en mano. Es que es impresionante la felicidad que provoca la práctica cultural en las personas. Esta guitarra era de mi padre. Fue construida como en el año 48 o 49. Es casi centenaria. La arregló a Aristides Guzmán, estaba un poquito maltratadilla. Fue hecho originalmente por Emanuel Mora, el artesano maravilloso de las guitarras en Costa Rica. Sí, aquí producimos buenas guitarras. Bueno,
Aristides Guzmán hacía unos experimentos y unas cosas. A ver, ¿qué puedo como cantar un poquito? A ver. Un poquito nada más. Caña dulce pa' moler cuando tenga mi casita. Oh, qué suerte tan bonita, oh, qué suerte tan bonita, que pa' mí tendrá que ser. Muy bien. Tenemos un cuestionario así que es veloz. Un espectáculo teatral costarricense. Es que ahora no recuerdo. Yo he ido aquí al teatro varias veces. Hubo aquí un montaje especial, pero era de un director estadounidense que montó una versión Del Rey que Lear. no de Otelo. Ajá. De Otelo, la creó aquí en Costa Rica, en que mezclaba lo de O.J. Simpson con Otelo, con noticias y con una mesa redonda en la que me puso a participar. Era muy complejo. Pero también utilizó artistas costarricenses. Totalmente, todo. Yo he ido a ver algunas obras de María Bonilla, ¿verdad? Pero digamos en teatro, que era en aquel tiempo costarricense, pero la obra extranjera, me marcó mucho la de Catania, La Fiaca, allá Sí. en En el Teatro Cuesta Carpa. Moras, Y, exactamente, ajá. en Cuesta Moras. Y también en Cuesta Moras. ¿Un escritor o escritora costarricense? Joaquín Gutiérrez me gusta. ¿Un artista o una artista costarricense de la plástica? Olga Espinach. Olga Espinach, gran promotora de la Casa de la Cultura. Sí. ¿Un artista de la música? Humberto Malavasi. y Lupe González, que Dios la tenga en su gloria. ¿Un cineasta costarricense? ¿O cineasta o mujer? He hablado con varios, pero ahora está de moda Jiménez, ¿verdad? Hernán. Ajá. Bueno, muchas gracias. Con todo gusto. Ustedes me preguntaron otras cosas también. Sí, bueno. Libros y otras claro, cosas. Bueno, su libro de cabecera o su libro que recuerde más. Yo hablé especial. de dos. El Tom Sawyer, que lo marca uno mucho en la juventud y que dice cosas, Mark Twain, que uno después empieza a ver que son mensajes cifrados de libertad. Y luego en cierta edad, esta novela de Virgil Giorgio, La Hora 25, que uno la recuerda y la recuerda y la recuerda. En la actualidad soy un vicioso de Ken Follett, ¿verdad? Tengo unos libros grandes que uno desea que no se terminen, ¿verdad? Pero, sobre música, me gusta la balada, pero también me gusta oír música clásica. Y aunque hay por allí una obra de cine que maltrata mucho a Mozart, Amadeus. Sí, qué facilidad para hacer una música como perfecta, ¿verdad? Y cuando uno canta algunas cosas de él, como nos ponía a cantar Lupe, qué impresionante es para oírlo todo el tiempo. Pero a mí me sacan las sonrisas los Strauss. Por ejemplo, la polka pizzicato, por ejemplo, es como algo divertido. Uno lo oye una vez y otra vez y no se cansa de verlo. Nada más para poner algunos ejemplos. Usted mencionó a Churchill como su personaje histórico favorito. ¿Qué consejo le pediría? A Churchill. Si lo tuviéramos aquí en vivo y a todo y en carne y hueso. Es que Churchill creo que era difícil para dar consejos porque él a veces se peleaba con él mismo, ¿verdad? Yo lo que admiro es su temple y cómo cuando el mundo estuvo amenazado por el fascismo y el nazismo, fue el único que la vio clara, ¿verdad? Pero un hombre con tantas debilidades como tenemos nosotros, un hombre incluso con su gordura, arrastrando fracasos de algunas otras cosas, cómo cifró su mensaje, mandó su mensaje y fue el que salvó al mundo libre, ¿verdad? Un incomprendido. ¿En qué nos puede ayudar Churchill? Más bien en su persistencia, ¿verdad? En su fe en la palabra. Me encantaría poder conversar con él, pero no pedirle un consejo, hablar y hablar en conversaciones interminables.
Y es gracias a los canales de la cultura que podemos tener la obra, la personalidad y las palabras de Churchill. Así que hacemos votos porque de verdad el próximo gobierno asuma el ámbito cultural como realmente se merece. Sí, yo quiero contar una cosa más. En las sociedades prósperas y ricas abundan iniciativas de cultura, las galerías de Nueva York, el Carnegie Hall, por ejemplo, como expresiones en las que mucha gente encuentra camino, ¿verdad? O la facilidad de un mercado para que la gente compre instrumentos musicales o pueda comprar arte. Yo quiero que Costa Rica sea próspera y creo que eso impactará muy positivamente toda la expresión cultural. Sí, y recordemos la frase de Silvio Rodríguez, ¿de qué sirve la masa sin cantera? Es decir, porque el pináculo, el artista que está ahí teniendo aplausos y es el mejor, solo es posible porque hay una masa de personas que está siendo formada en todas las prácticas culturales, recibiendo además los beneficios, no necesariamente siendo el famoso, pero el famoso es posible porque hay una masa detrás. Sí, y un mensaje a los padres de familia, ¿sí? El tiempo Sí. que sus hijos usan en el arte no es un tiempo perdido, es un tiempo muy, muy ganado. Y nosotros queremos hacer a los electores próximos un llamado a asistir a las urnas y emitir su voto, celebrando esta fiesta democrática costarricense, tan costarricense además, que nos distingue en el mapamundi como una democracia. Es importantísimo. Yo creo que el tribunal tiene razón. El voto es la llave. Muchas gracias.